Llevaba 3 días seguidos lloviendo en Chicago, y María Santis había aprendido a dormir en los portales donde el agua no la alcanzaba. Tenía solo 19 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de quien había vivido demasiadas dificultades en tan poco tiempo. Su ropa estaba vieja y desgastada, sus zapatos tenían agujeros y su cabello oscuro colgaba enredado alrededor de su rostro delgado. Pero había algo que protegía más que cualquier otra cosa en este mundo, más que la comida, más que el techo, más que su propia seguridad. Era una trompeta vieja y rayada, con abolladuras en el cuerpo de latón y una boquilla reparada con cinta adhesiva. Esta trompeta había pertenecido a su padre, y era lo único que le quedaba de él. María no siempre había vivido en la calle. Hace apenas 2 años, era una niña feliz que vivía en un pequeño apartamento con su padre, Roberto Santis. Su madre había fallecido cuando María tenía tan solo 7 años, dejando a Roberto solo a cargo de la crianza de su hija. Roberto era trompetista, no famoso, pero tocaba en pequeños clubes de jazz de la ciudad. Nunca ganó mucho dinero, pero su apartamento siempre estaba lleno de música. Todas las noches, Roberto se sentaba junto a la ventana y tocaba la trompeta mientras María hacía los deberes. El sonido de ese instrumento era la banda sonora de su infancia, la melodía de sus recuerdos, la voz del amor de su padre. Roberto había empezado a enseñarle a María a tocar la trompeta cuando tenía tan solo 8 años. Al principio, sus pequeños pulmones no podían impulsar suficiente aire a través del instrumento para producir un sonido adecuado. Soplaba y resoplaba hasta que se le ponía la cara roja, produciendo solo débiles chillidos y ruidos extraños. Pero Roberto fue paciente. Él reía suavemente, le ajustaba los dedos en las válvulas y le mostraba una y otra vez cómo respirar desde el vientre, cómo moldear sus labios, cómo hacer cantar los metales. A los 12 años, María ya podía tocar canciones sencillas. A los 14, tocaba junto a su padre en su pequeña sala. Sus 2 trompetas creaban armonías que hacían que los vecinos se detuvieran a escuchar a través de las delgadas paredes. Aquellos fueron los años dorados. Los años con los que María soñaba ahora, cuando se acurrucaba en los fríos portales con el estuche de su trompeta como almohada. Su padre llegaba a casa de sus conciertos nocturnos oliendo a humo de cigarrillo y café, pero siempre tenía una sonrisa para ella. A veces le traía un sándwich del club envuelto en servilletas de papel. Otras veces le traía partituras que había encontrado en librerías de segunda mano. No tenían mucho dinero, pero se tenían el uno al otro y tenían música. Y eso era suficiente duda. Todo cambió ese año. María cumplió 17 años. Roberto llevaba meses tosiendo, una tos profunda y dolorosa que le sacudía todo el cuerpo. Decía que no era nada, solo un resfriado que no se le quitaba. Pero María lo veía adelgazar, debilitarse, y le temblaban los dedos al intentar tocar. Le rogó que fuera al médico, pero Roberto era un hombre orgulloso y no tenían seguro médico. Los médicos costaban dinero que ellos no tenían. Así que Roberto siguió tocando, tosiendo, fingiendo que todo estaba bien hasta la noche en que se desplomó en el escenario en medio de una canción. El hospital les dio la noticia en una habitación blanca y fría con luces fluorescentes que zumbaban en el techo. Cáncer en etapa avanzada, demasiado avanzado para tratamiento. A Roberto Santos le quedaban quizás 3 meses de vida, quizás menos. María se sentó junto a su cama de hospital y le tomó la mano. La misma mano que le había enseñado a tocar la trompeta. La misma mano que le preparaba el desayuno cada mañana. La misma mano que le secaba las lágrimas cuando se cayó de la bicicleta de niña. No podía creer que esa mano pronto se quedaría quieta para siempre. Roberto murió un martes por la mañana de octubre con María sosteniéndole la mano y tocando suavemente su trompeta porque él se lo había pedido. Sus últimas palabras fueron sencillas pero cargadas de significado. Le dijo que nunca dejara de tocar, que nunca permitiera que nadie le arrebatara la música del corazón, que recordara que mientras pudiera tocar, él siempre estaría con ella. María prometió entre lágrimas y lo decía en serio. Seguiría tocando.
Lo haría sentir orgulloso. Llevaría su música consigo a donde quiera que fuera. Pero al mundo no le importan las promesas hechas a padres moribundos. A las pocas semanas de la muerte de Roberto, María descubrió que había dejado deudas de las que no sabía nada. Facturas de hospital, alquileres atrasados, dinero prestado de personas que ahora llamaban a su puerta exigiendo el pago. Tenía solo 17 años, todavía estaba en la escuela secundaria, sin trabajo y sin familiares dispuestos a acogerla. Roberto había sido su única familia, y ahora estaba completamente sola. El casero le dio un mes para dejar el apartamento. Vendió todo lo que pudo, los muebles, el televisor, los demás instrumentos de su padre, pero no fue suficiente. Una fría mañana de noviembre, María salió de la casa de su infancia con solo una mochila llena de ropa y la trompeta de su padre. No tenía a dónde ir. Las primeras semanas en la calle fue lo más difícil. María aprendió rápidamente que estar sin hogar significaba ser invisible. La gente pasaba a su lado como si no estuviera, con la mirada fija en ella como si fuera parte de la acera. Aprendió que albergues tenían camas disponibles y cuáles estaban llenos cada noche. Aprendió que iglesias repartían comidas gratis y a qué hora abrían los comedores sociales. Aprendió a dormir con un ojo abierto porque había gente que te robaba mientras dormías. Gente que veía a los adolescentes sin hogar como blancos fáciles. Aprendió a esconder su trompeta dentro del abrigo cuando caminaba por ciertos barrios porque alguien podría robársela. Y prefería morir antes que perder la trompeta de su padre. Llegó el invierno, brutal e implacable. Los dedos de María se pusieron azules de frío y le preocupaba constantemente que la escarcha los dañara, ya que no podría tocar más. Buscaba rincones cálidos en las estaciones de metro y en las entradas de los centros comerciales, lugares donde podía acurrucarse en un rincón y soplarse aire caliente en las manos. A veces sacaba su trompeta y practicaba en silencio, manteniendo el sonido bajo para que los guardias de seguridad no la ahuyentaran. La música era todo lo que le quedaba. Cuando tocaba, podía cerrar los ojos e imaginar que su padre seguía vivo, sentado a su lado en su pequeño apartamento, asintiendo al ritmo de la melodía con esa sonrisa orgullosa. La primavera trajo un clima más cálido, pero no mejoró la situación de María. Ya había cumplido 18 años, legalmente mayor de edad, lo que significaba que ya no podía acceder a ciertos programas diseñados para jóvenes sin hogar. Cayó en las grietas de un sistema que no estaba diseñado para atrapar a gente como ella. Solicitó trabajo en todas partes: restaurantes de comida rápida, supermercados, empresas de limpieza. Pero los empleadores, al ver su ropa desgastada y su cabello sin lavar, negaban con la cabeza. ¿Cómo puedes conseguir un trabajo si no tienes dirección, ni número de teléfono, ni forma de ducharte antes de una entrevista? María aprendió que la pobreza es una trampa cuyos muros se hacen más altos cuanto más tiempo estás atrapada. El único dinero que ganaba provenía de tocar la trompeta en las esquinas. Buscaba un cruce concurrido o un lugar frente a la boca del metro y tocaba durante horas. El estuche de su trompeta, abierto a sus pies, dejaba que la gente le dejara monedas, y de vez en cuando, le pagaba las cuentas. En un buen día, podía ganar $20. En un mal día, podía no ganar nada. Algunos se detenían a escuchar, con el rostro enternecido al oír la música. Otros pasaban corriendo sin mirar, demasiado ocupados con sus propias vidas como para notar a la niña sin hogar que hacía hermosos sonidos con una trompeta destartalada. Algunos eran crueles, diciéndole que se buscara un trabajo de verdad, insultándola, e incluso una vez pateando el estuche de su trompeta y esparciendo sus monedas por la acera. María aprendió a dejar que sus palabras resbalaran como agua. Tenía que hacerlo. Si dejaba que cada palabra cruel la lastimara, no sobreviviría. Fue durante esta época que María descubrió que tenía un don que iba más allá de tocar bien la trompeta. Podía sentir lo que la gente necesitaba oír. Cuando veía a una madre cansada caminando con niños llorando, tocaba algo suave y tranquilizador. Cuando veía a un anciano caminando solo con ojos tristes,
tocaba algo cálido y reconfortante. Cuando veía parejas jóvenes tomadas de la mano, tocaba algo romántico y esperanzador. Para María, la música no era solo sonido. Era un lenguaje, una forma de hablar directamente al corazón de la gente sin usar palabras. Su padre se lo había enseñado. Solía decir que un buen músico toca notas, pero un gran músico toca emociones. María se estaba convirtiendo en una gran música, y ni siquiera se daba cuenta. Una noche de finales de mayo, María instaló su puesto frente a un elegante restaurante llamado Giovanni. Era un local italiano con manteles blancos visibles a través de grandes ventanales y un portero con un uniforme elegante haciendo guardia en la entrada. María sabía que probablemente no debería tocar allí. Lugares como este solían llamar a la policía para ahuyentar a las personas sin hogar, pero ella tenía muchísima hambre, no había comido nada en 2 días, y la gente rica a veces daba propinas más altas. Se colocó a unos 6 metros de la entrada, lo suficientemente lejos como para no parecer amenazante, lo suficientemente cerca para que los comensales escucharan su música. Empezó con una pieza de jazz lento, algo que su padre solía tocar en sus conciertos. Las notas flotaban en el aire de la tarde como hilos dorados, entrelazándose entre los coches que pasaban por la calle, filtrándose por las ventanas abiertas del restaurante. Algunas personas que salían de Giovanni se detuvieron a escuchar. Un hombre dejó caer un billete de $5 en su maleta. Una mujer sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. María siguió tocando, absorta en la música, olvidando por un momento que estaba hambrienta, cansada, sucia y sola. Fue entonces cuando Vincent Romano la vio. Vincent era el dueño de Giovanni's, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo canoso peinado hacia atrás y una calavera permanente en la cara. Había construido este restaurante desde cero, empezando como lavaplatos hace 30 años y trabajando. Se abrió camino hasta que pudo comprar el local por completo. Estaba orgulloso de Giovanni, orgulloso de su reputación como uno de los mejores restaurantes italianos de Chicago. Y no le gustaba que una chica sin hogar hiciera ruido afuera de su establecimiento, ahuyentando potencialmente a sus clientes adinerados. Vincent salió con la cara roja y los puños apretados. María lo vio venir y bajó la trompeta, preparándose para recoger sus cosas e irse. Había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que la veía como basura que había que barrer. Pero en lugar de ahuyentarla de inmediato, Vincent se detuvo a pocos metros y se cruzó de brazos. Los ojos del hombre la recorrieron lentamente, fijándose en su aspecto desaliñado, su figura delgada, la desesperación apenas oculta tras su expresión cautelosa. Se fijó en la trompeta, vieja y destartalada, y algo brilló en su expresión. Podría haber sido reconocimiento, o podría haber sido asco. María no lo supo. Esperaba que le gritara, que la amenazara con llamar a la policía, que le dijera que era mala para el negocio. Pero Vincent se quedó allí, mirándola con una expresión que no supo interpretar. Finalmente, habló, con voz ronca e impaciente. Le preguntó qué creía estar haciendo, tocando música afuera de su restaurante, como si tuviera derecho a estar allí. El corazón de María latía con fuerza, pero se obligó a mirarlo a los ojos. Le dijo que solo intentaba ganar suficiente dinero para comer. Dijo que se iría si él quería. No pretendía causar problemas. Su voz era firme, pero por dentro temblaba. No podía permitirse que la arrestaran. No podía permitirse que le confiscaran la trompeta. No podía permitirse perder lo único que le quedaba de su padre. Vincent resopló, un sonido entre risa y gruñido de desprecio. Le dijo que tocar la trompeta en la calle no la llevaría a ninguna parte. Dijo que debería conseguir un trabajo de verdad en lugar de mendigar como antes. Sus palabras fueron duras, pero María había oído cosas peores. Asintió y empezó a guardar su trompeta. El estómago le rugía tan fuerte que estaba segura de que Vincent podía oírla. Fue entonces cuando a María se le ocurrió una idea. Era una locura, probablemente una estupidez, sin duda arriesgada. Pero tenía muchísima hambre,
y algo en el restaurante de Vincent, con sus cálidas luces y el olor a buena comida que entraba por la puerta, la desesperó lo suficiente como para intentarlo. Miró al hombre y le hizo una pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Le preguntó si podía jugar a cambio de una comida gratis. Dot, Vincent. Romano la miró como si hubiera perdido la cabeza. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Por un instante, María pensó que se iba a reír en su cara. Y se rió, una carcajada corta y áspera que resonó en el aire de la tarde. Le preguntó si hablaba en serio, si de verdad creía que el ruido de la esquina merecía una comida en su restaurante. Su restaurante, donde la pasta más barata costaba $40 y había que reservar con semanas de antelación. María debería haberse sentido avergonzada. Debería haberse disculpado y marchado. Pero algo en el tono burlón de Vincent le encendió el corazón. El mismo fuego del que hablaba su padre. La llama que todo verdadero músico lleva dentro. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y miró a Vincent directamente a los ojos. Le dijo que le diera 5 minutos. Solo 5 minutos para tocar. Si después de eso él creía que no merecía una comida, se iría y no volvería. Pero si era buena, muy buena, entonces le daría una cena como Dios manda. Nada de sobras, nada de restos, sino una comida de verdad en una mesa de verdad, como una persona de verdad. Algo en su voz hizo que Vincent se detuviera. Tal vez fuera la confianza tan inesperada en alguien que parecía no haberse duchado en una semana. Tal vez era la forma en que sostenía esa trompeta maltratada, como si fuera preciosa, como si fuera sagrada. O tal vez era algo completamente distinto, un fantasma de su propio pasado que le susurraba al oído que le diera una oportunidad a esta chica. Fuera lo que fuese, Vincent se encontró asintiendo lentamente. 5 minutos, dijo. Ni un segundo más, y si no estaba impresionado, tendría que irse y no volver jamás a este barrio. María asintió, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y emoción. Se llevó la trompeta a los labios, respiró hondo, tal como le había enseñado su padre, y empezó a tocar. Las primeras notas que salieron de la trompeta de María fueron suaves, casi vacilantes, como un pájaro probando sus alas antes de alzar el vuelo. Empezó con una melodía que ella misma había escrito durante las largas y frías noches en la calle, una pieza que contenía todo su dolor, toda su soledad, todos los recuerdos de su padre. La música subió lentamente, creciendo como una ola, cobrando fuerza antes de estrellarse en la orilla. Vincent se quedó paralizado, con los brazos cruzados y una expresión aún escéptica. Pero a medida que la melodía continuaba, algo en su rostro comenzó a cambiar. María cerró los ojos y dejó que la música tomara el control. No estaba tocando para. Vincent ya no tocaba para ganarse la comida. Tocaba para su padre. Por todas las noches que pasaron juntos haciendo música, por todas las canciones que nunca volverían a tocar. Sus dedos se movían por las válvulas con perfecta precisión. Cada nota resonaba clara y auténtica. A pesar de las abolladuras de su vieja trompeta, el sonido parecía llenar toda la calle, deteniendo a la gente en seco, obligándola a girarse para buscar el origen de esta inesperada belleza. Dentro del restaurante Giovanni, los comensales empezaron a notar la música que se filtraba por la puerta abierta. Las conversaciones se interrumpían a media frase. Los tenedores se detenían a medio camino de la boca. Una mujer sentada en una mesa junto a la ventana dejó su copa de vino y se giró para mirar afuera. Un hombre que celebraba su aniversario de bodas con su esposa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no podía explicar por qué. La música tenía un efecto en todos los que la escuchaban, llegando a su interior y tocando lugares que habían olvidado que existían. Vincent Romano sintió que se le cortaba la respiración. Se transportó 40 años atrás, a un pequeño apartamento en Brooklyn donde su madre solía poner canciones de amor italianas en una radio vieja. Recordó ser un niño sentado en el suelo de la cocina viendo a su madre cocinar mientras la música llenaba su pequeño hogar.
Su madre había fallecido cuando Vincent tenía 12 años y él había pasado toda su vida intentando llenar el vacío que ella había dejado. Ahora, al escuchar a esta chica sin hogar tocar la trompeta, sintió todo ese dolor con una extraña mezcla de tristeza y calidez. Dot María pasó a una sección más rápida. Sus dedos volaban, las notas se atropellaban como el agua al precipitarse sobre las rocas. Había alegría en esta música, pura y brillante, la clase de alegría que solo puede provenir de alguien que ha conocido el verdadero dolor. Tocaba con todo el cuerpo balanceándose ligeramente, con el rostro alzado hacia el cielo. La luz del atardecer iluminaba el metal de su trompeta y la hacía brillar como algo mágico, como algo de cuento de hadas. La gente comenzó a reunirse en la acera. Un hombre de negocios se aflojó la corbata y se apoyó en la farola, hipnotizado. Una joven pareja se detuvo y se quedó de la mano, con los ojos abiertos de par en par, maravillada. Un hombre sin hogar, a quien María reconoció del albergue, se sentó en la acera y empezó a llorar en silencio, con el hombro tembloroso. Incluso el portero de Giovanni, que había estado a punto de ahuyentar a María, se quedó boquiabierto, completamente absorto en la música. La sección final de la pieza de María fue la más difícil de interpretar, tanto técnica como emocionalmente. La había escrito la noche después del funeral de su padre, cuando aún tenía apartamento, cuando aún tenía esperanza. Era una conversación entre una hija y su padre fallecido, preguntas sin respuesta. Un amor que ya no podía expresarse con palabras. La melodía subía y bajaba como la respiración, como los latidos del corazón, como el ritmo de la vida misma. María volcó todo lo que tenía en esas notas. Cada momento de dolor, cada recuerdo de felicidad, cada sueño que le habían robado, se convirtió en un instante de silencio absoluto. Nadie se movió, nadie habló. El mundo mismo pareció contener la respiración. Entonces, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Luego, otra persona, luego otra. En cuestión de segundos, toda la acera se llenó de aplausos, vítores e incluso algunos silbidos. La gente se secaba los ojos, se miraba con asombro, preguntándose quién era esa chica y de dónde venía. Vincent Romano permaneció inmóvil, con las manos a los costados y el rostro impasible. María bajó la trompeta y lo miró, esperando su juicio. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Le había dado todo lo que tenía, se había entregado por completo a ese hombre que se había reído de ella. Si seguía negándola, no sabía qué haría. Durante un largo rato, Vincent no dijo nada. Miró a María como si la viera por primera vez. La veía de verdad, no como una molestia sin hogar, sino como un ser humano, como una artista. Se le movió la garganta al tragar saliva con dificultad. Cuando finalmente habló, su voz sonó áspera, como si luchara contra emociones que no quería mostrar. Le dijo que entrara y que María creyó haberlo oído mal. Le pidió que lo repitiera, con la voz apenas por encima de un susurro. Vincent se aclaró la garganta y lo repitió, esta vez más alto, casi bruscamente. Le dijo que entrara a comer, que se lo había ganado, que nunca había oído a nadie tocar así en toda su vida. Su tono seguía siendo áspero, todavía cauteloso. Pero María podía ver algo diferente en sus ojos ahora. No era lástima, que odiaba. Era respeto. María siguió a Vincent al interior de Giovanni, apretando el estuche de su trompeta contra el pecho como un escudo. De repente, fue muy consciente de su aspecto, de su olor. El restaurante. Era precioso. Todo de madera oscura e iluminación tenue, manteles blancos y cubiertos impecables. Los demás comensales vestían ropa cara y sus joyas reflejaban la luz de las velas. María se sentía como una mancha en una camisa limpia, como algo que no pertenecía. Quería salir corriendo y desaparecer en el cómodo anonimato de la calle. Pero Vincent la condujo a una pequeña mesa en la esquina del fondo, lejos de los demás clientes, pero sin ocultarse, sin vergüenza. Él mismo le retiró la silla,
un gesto de respeto que casi hizo llorar a María. Luego se sentó frente a ella, algo que claramente sorprendió a su personal, y le entregó un menú. María se quedó mirando el menú en sus manos, escudriñando con la mirada las palabras italianas y las descripciones rebuscadas. No había tenido un menú en sus manos en más de un año. Había olvidado lo que se sentía al elegir su comida, tener opciones, sentarse a la mesa como una persona normal. Le temblaban las manos y esperaba que Vincent no lo viera. No quería que él supiera lo mucho que esto significaba para ella. No quería parecer débil. Vincent la observó un momento, pensativo. Luego le quitó el menú con cuidado y lo dejó a un lado. Le dijo que no se preocupara por elegir, que le pediría al chef que le preparara algo especial. Su voz era áspera, pero había amabilidad debajo, como un caparazón duro que protege algo blando. Llamó a un camarero y le habló en un italiano rápido, demasiado rápido para que María pudiera seguirlo. En cuestión de minutos, la comida empezó a llegar a la mesa. Primero, pan recién salido del horno con mantequilla y aceite de oliva para mojar. A María le temblaban las manos al arrancar un trozo y llevárselo a la boca. El sabor le explotó en la lengua tan rico que casi le dolía. Tuvo que obligarse a comer despacio para no meterse toda la cesta de pan en la boca como un animal hambriento. Luego vino la sopa, rica y sabrosa, seguida de pasta con una salsa que María no supo identificar, pero que sabía a gloria. Después, el pollo, cocinado a la perfección con verduras asadas a las hierbas. Y luego el postre, un pastel de chocolate tan exquisito que María casi lloraba con cada bocado. Comió y comió más de lo que había visto en meses, mientras Vincent la observaba con una expresión que no podía descifrar. Cuando finalmente se recostó, con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, Vincent se inclinó hacia adelante y le preguntó dónde había aprendido a tocar así. Su voz ahora denotaba genuina curiosidad. Ni rastro de la burla de antes. María se encontró hablándole de su padre, de la música que solían hacer juntos, de perderlo y perderlo todo. Las palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie de su padre. Se sentía extraño, doloroso y, de alguna manera, sanador. De repente, Vincent escuchó sin interrumpir, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando María terminó de hablar, se quedó en silencio un largo rato. Entonces le contó algo que la sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. Le dijo que su madre había sido cantante. La noticia de María corrió como la pólvora por la escena musical de Chicago. En cuestión de semanas, Giovanni tenía una lista de espera para las noches de los viernes y sábados, con gente llamando con semanas de antelación para reservar mesas cuando la trompetista tocaba. Vincent tuvo que rechazar clientes, algo que nunca imaginó que sucedería. Subió ligeramente los precios y amplió su selección de vinos. Sabiendo que la gente pagaría precios más altos por la experiencia única de cenar con música en vivo que les llegaba al alma, las actuaciones de María se volvieron legendarias. La gente ya no solo venía a comer. Venían a escucharla tocar, a dejarse llevar por su música, a sentir algo real en un mundo que a menudo parecía frío y superficial. Su reputación creció de los clientes habituales de Giovanni a sus amigos, luego a los amigos de sus amigos, luego a desconocidos que habían oído rumores sobre una joven trompetista que podía hacerte llorar con una sola nota. Los críticos musicales comenzaron a aparecer sin avisar, garabateando notas en servilletas, intentando plasmar en palabras lo que María creaba con metales y aliento. Fiel a su palabra, Vincent ayudó a María a encontrar un pequeño estudio no muy lejos del restaurante. No era gran cosa, solo una habitación con una cocina diminuta y un baño tan pequeño que apenas podía darse la vuelta. Pero para María, era un palacio. Era suyo. Tenía una llave que encajaba en una cerradura que abría una puerta tras la cual había un espacio que solo le pertenecía a ella. Colgó una foto de su padre encima de la cama, la única que había logrado salvar. Y cada noche la miraba y le contaba cómo había sido su día. Creía que él la oía.
Creía que estaba orgulloso. Los meses siguientes fueron los más felices que María había experimentado desde la muerte de su padre. Adoptó una rutina que le dio estructura y propósito a su vida. Practicaba durante el día, trabajando en nuevas piezas, experimentando con diferentes estilos, esforzándose por ser cada vez mejor. Por las noches, paseaba por la ciudad que una vez había sido su prisión y la veía con nuevos ojos. Las calles donde había dormido ahora parecían hermosas, llenas de vida y una mancha en una camisa limpia, como algo que no pertenecía. Quería salir corriendo y desaparecer en el cómodo anonimato de la calle. Pero Vincent la condujo a una pequeña mesa en la esquina del fondo, lejos de los demás clientes, pero sin ocultarse, sin vergüenza. Él mismo le retiró la silla, un gesto de respeto que casi hizo llorar a María. Luego se sentó frente a ella, algo que claramente sorprendió a su personal, y le entregó un menú. María se quedó mirando el menú en sus manos, escudriñando con la mirada las palabras italianas y las descripciones rebuscadas. No había tenido un menú en sus manos en más de un año. Había olvidado lo que se sentía al elegir su comida, tener opciones, sentarse a la mesa como una persona normal. Le temblaban las manos y esperaba que Vincent no lo viera. No quería que él supiera lo mucho que esto significaba para ella. No quería parecer débil. Vincent la observó un momento, pensativo. Luego le quitó el menú con cuidado y lo dejó a un lado. Le dijo que no se preocupara por elegir, que le pediría al chef que le preparara algo especial. Su voz era áspera, pero había amabilidad debajo, como un caparazón duro que protege algo blando. Llamó a un camarero y le habló en un italiano rápido, demasiado rápido para que María pudiera seguirlo. En cuestión de minutos, la comida empezó a llegar a la mesa. Primero, pan recién salido del horno con mantequilla y aceite de oliva para mojar. A María le temblaban las manos al arrancar un trozo y llevárselo a la boca. El sabor le explotó en la lengua tan rico que casi le dolía. Tuvo que obligarse a comer despacio para no meterse toda la cesta de pan en la boca como un animal hambriento. Luego vino la sopa, rica y sabrosa, seguida de pasta con una salsa que María no supo identificar, pero que sabía a gloria. Después, el pollo, cocinado a la perfección con verduras asadas a las hierbas. Y luego el postre, un pastel de chocolate tan exquisito que María casi lloraba con cada bocado. Comió y comió más de lo que había visto en meses, mientras Vincent la observaba con una expresión que no podía descifrar. Cuando finalmente se recostó, con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, Vincent se inclinó hacia adelante y le preguntó dónde había aprendido a tocar así. Su voz ahora denotaba genuina curiosidad. Ni rastro de la burla de antes. María se encontró hablándole de su padre, de la música que solían hacer juntos, de perderlo y perderlo todo. Las palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie de su padre. Se sentía extraño, doloroso y, de alguna manera, sanador. De repente, Vincent escuchó sin interrumpir, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando María terminó de hablar, se quedó en silencio un largo rato. Entonces le contó algo que la sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. Le dijo que su madre había sido cantante. La noticia de María corrió como la pólvora por la escena musical de Chicago. En cuestión de semanas, Giovanni tenía una lista de espera para las noches de los viernes y sábados, con gente llamando con semanas de antelación para reservar mesas cuando la trompetista tocaba. Vincent tuvo que rechazar clientes, algo que nunca imaginó que sucedería. Subió ligeramente los precios y amplió su selección de vinos. Sabiendo que la gente pagaría precios más altos por la experiencia única de cenar con música en vivo que les llegaba al alma, las actuaciones de María se volvieron legendarias. La gente ya no solo venía a comer. Venían a escucharla tocar, a dejarse llevar por su música, a sentir algo real en un mundo que a menudo parecía frío y superficial. Su reputación creció de los clientes habituales de Giovanni a sus amigos, luego a los amigos de sus amigos,
luego a desconocidos que habían oído rumores sobre una joven trompetista que podía hacerte llorar con una sola nota. Los críticos musicales comenzaron a aparecer sin avisar, garabateando notas en servilletas, intentando plasmar en palabras lo que María creaba con metales y aliento. Fiel a su palabra, Vincent ayudó a María a encontrar un pequeño estudio no muy lejos del restaurante. No era gran cosa, solo una habitación con una cocina diminuta y un baño tan pequeño que apenas podía darse la vuelta. Pero para María, era un palacio. Era suyo. Tenía una llave que encajaba en una cerradura que abría una puerta tras la cual había un espacio que solo le pertenecía a ella. Colgó una foto de su padre encima de la cama, la única que había logrado salvar. Y cada noche la miraba y le contaba cómo había sido su día. Creía que él la oía. Creía que estaba orgulloso. Los meses siguientes fueron los más felices que María había experimentado desde la muerte de su padre. Adoptó una rutina que le dio estructura y propósito a su vida. Practicaba durante el día, trabajando en nuevas piezas, experimentando con diferentes estilos, esforzándose por ser cada vez mejor. Por las noches, paseaba por la ciudad que una vez había sido su prisión y la veía con nuevos ojos. Las calles donde había dormido ahora parecían hermosas, llenas de vida y posibilidad. La gente que la había pasado sin verla ahora sonreía y asentía a su paso. Ya no era invisible, pero el éxito traía consigo desafíos inesperados. A medida que la reputación de María crecía, también lo hacía la atención que recibía. No toda era bienvenida. Un productor musical llamado Derek Patterson empezó a aparecer en Giovanni's cada fin de semana, observando sus actuaciones con ojos calculadores. Derek era un conversador persuasivo, con ropa cara y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Representaba a una discográfica especializada en descubrir nuevos talentos y convertirlos en estrellas. Vio en María una mina de oro, una historia de la pobreza a la riqueza que sería el marketing perfecto. Derek se acercó a María después de una actuación particularmente impresionante. Tarjeta de visita en mano, promesas goteando de sus labios como miel. Le dijo que estaba desperdiciando su talento en ese pequeño restaurante, que merecía estar en grandes escenarios, que él podía hacerla famosa. Habló de contratos discográficos, giras de conciertos y apariciones en televisión. Pintó una imagen de glamour y riqueza. Parecía increíblemente brillante para una chica que había estado comiendo de la basura hace apenas un año. María se sintió tentada, profundamente tentada. ¿Quién no lo estaría? La oportunidad de compartir su música con millones de personas para honrar la memoria de su padre en los escenarios más grandes del mundo. No volver a preocuparse por el dinero. Tomó la tarjeta de Derek y prometió considerar su oferta. Pero algo en él la incomodaba. Una evasiva que le recordaba a la gente de la calle que te sonreía mientras te robaba el último dólar. Habló con Vincent sobre la oferta de Derek. Buscando su consejo, como había empezado a hacer con muchas decisiones en su vida, el rostro de Vincent se ensombreció al mencionar el nombre de Derek Patterson. Sabía que hombres como Derek los habían tratado durante sus años de desarrollo de Giovanni's. Eran tiburones con trajes caros, depredadores que se alimentaban de jóvenes talentos y dejaban atrás sueños rotos. Vincent le advirtió a María que tuviera cuidado, que leyera cualquier contrato a fondo, que no dejara que las promesas de fama la cegaran ante la realidad de la industria musical. Pero Vincent también reconoció algo más, algo que complicó su consejo. Podía ver cuánto María deseaba más de lo que Giovanni podía ofrecerle. Era un río obligado a fluir por un canal estrecho cuando merecía ser un océano. Le encantaba tenerla en su restaurante. Amaba lo que había aportado a su vida y a su negocio. Pero la quería demasiado como para retenerla. Si quería perseguir sueños más grandes, él la apoyaría incluso si eso significaba perderla. María luchó con la decisión durante semanas. Derek no dejaba de llamar, de aparecer en casa de Giovanni, de aumentar sus ofertas. Percibió su indecisión y se esforzó por superarla, enviándole flores a su apartamento, organizando que gente de la industria viniera a escucharla tocar,
insinuando otras oportunidades que dejaría pasar si esperaba demasiado. La presión aumentó hasta que María sintió que iba a derrumbarse. Una noche, tras una actuación particularmente agotadora, María se sentó sola en el restaurante vacío con su trompeta en el regazo. Las mesas estaban recogidas, las luces atenuadas y el silencio se sentía pesado. Tras horas de música, pensó en su padre, en lo que él querría que hiciera. Roberto Santis nunca había sido famoso. Había tocado en pequeños clubes toda su vida, contento con un éxito modesto mientras pudo hacer música, pero siempre le había dicho a María que era mejor que él, que tenía un don que podría llevarla más lejos que él. ¿Querría su padre que se mantuviera a salvo en Giovanni? ¿O querría que se arriesgara y buscara algo más grande? María aún se debatía con esta pregunta cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Vincent acercándose con 2 copas de vino. Se sentó a su lado sin decir nada y le ofreció una copa. Permanecieron en un silencio cordial durante unos minutos, bebiendo vino, ambos absortos en sus pensamientos. Finalmente, Vincent habló. Le dijo a María que tenía algo que mostrarle, algo que había estado guardando para el momento oportuno. Metió la mano en su chaqueta y sacó un periódico doblado y amarillento por el tiempo. Se lo entregó a María y le dijo que lo leyera. María desdobló el periódico con cuidado, temerosa de que se le deshiciera en las manos. Era de hace casi 40 años, de un pequeño periódico italoamericano de Brooklyn. Había un artículo en la portada sobre una cantante local llamada Sofía Romano a quien una gran discográfica le había ofrecido un contrato discográfico. El artículo describía cómo Sofía había rechazado la oferta, optando por quedarse con su familia y seguir cantando en su comunidad. Debajo del titular había una fotografía de una hermosa joven de ojos amables y una cálida sonrisa. La madre de Vincent, explicó que su madre se había enfrentado a la misma decisión que María enfrentaba ahora. Había elegido la familia por encima de la fama, y nunca se había arrepentido. Pero, añadió rápidamente que la decisión de su madre no era necesariamente la correcta para todos. Cada persona tenía que decidir por sí misma qué era lo que más importaba, que la haría feliz, que le permitiría vivir sin arrepentimientos. María contempló la fotografía de Sofía Romano durante un buen rato, viendo en su rostro la misma bondad que veía en los ojos de Vincent cuando creía que nadie la miraba. Pensó en lo que significaba elegir, comprometerse con un camino sin saber a dónde la llevaría. Pensó en su padre, en la música que hacían juntos, en la promesa que le hizo mientras agonizaba. Entonces supo lo que tenía que hacer. La madre de Vincent, Sofía Romano, había llegado a Estados Unidos desde Italia con solo 16 años. Tenía una voz angelical, o eso decían todos, una voz que podía hacer llorar a los hombres adultos y sonreír a las mujeres duras. Cantaba en pequeños clubes y en fiestas privadas, nunca famosa, pero siempre querida por quienes la escuchaban. Cuando se casó con el padre de Vincent y tuvo hijos, dejó de cantar profesionalmente para criar a su familia. Pero nunca dejó de cantar en casa, llenando su pequeño apartamento con melodías italianas que envolvían al joven Vincent como una cálida manta. Sofía murió de una enfermedad repentina cuando Vincent tenía 12 años, y algo dentro de él murió con ella. Dejó de escuchar música. No podía soportarlo. Cada canción le recordaba a su madre, a lo que había perdido, al silencio que ahora llenaba su apartamento. Su padre se volvió distante y frío, enterrando su dolor en el trabajo, lo que llevó a Vincent a criarse solo. Vincent aprendió que el mundo era duro, que el éxito solo llegaba a aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para luchar por él. Construyó a Giovanni con sus propias manos y su voluntad de hierro, creando algo de lo que su madre se habría sentido orgullosa. Pero nunca permitió que la música volviera a su vida. Dolía demasiado. Ahora, sentado frente a esta chica sin hogar que tocaba la trompeta como si canalizara algo divino, Vincent sintió que esa vieja herida se abría de nuevo. Pero esta vez, no solo dolió. También se sintió como una sanación,
como la luz entrando en una habitación oscura por primera vez en décadas. Le contó a María sobre su madre, vacilante al principio, luego con más confianza a medida que las palabras fluían. Nunca le había contado a nadie esta historia. No sabía por qué se la contaba ahora. A un desconocido, a un adolescente sin hogar del que había estado a punto de ahuyentar hacía apenas una hora. María escuchó la historia de Vincent con lágrimas en los ojos. Entendía lo que le decía, lo entendía en lo más profundo de su ser. Ambos habían perdido a la persona que les dio la música. Ambos habían quedado destrozados por esa pérdida. Pero de alguna manera, imposiblemente, la música los había unido en esa noche tan extraña. Frente a ese elegante restaurante, dos almas heridas reconociéndose a través de una división imposible. Cuando Vincent terminó de hablar, se recostó en su silla y se frotó la cara con ambas manos, con un aspecto cansado y vulnerable que María sospechaba que nunca mostraba a nadie. Entonces se enderezó, recuperando su armadura de hombre de negocios, y le hizo a María una oferta que lo cambió todo. Le ofreció un trabajo, no cualquiera, sino un puesto de verdad. Tocar la trompeta de Giovanni todos los viernes y sábados por la noche. Le pagaría como a un músico profesional. Se encargaría de que se duchara en el restaurante antes de sus actuaciones. Si hacía ejercicio, si atraía clientes, incluso podría ayudarla a encontrar un apartamento pequeño. Nada lujoso, pero algo con 4 paredes y techo. Un lugar para dormir que no fuera una puerta ni un refugio. María no podía creer lo que oía. Le pidió que repitiera la oferta. Claro, la había malinterpretado. Vincent la repitió, con la voz ronca de siempre, pero con una mirada amable. Dijo que no lo hacía por caridad. Lo hacía porque era un hombre de negocios y que tener jazz en directo atraería a más clientes, especialmente a los amantes del jazz adinerados que gastaban mucho dinero en vino y postres. Fue una decisión de negocios, nada más. Pero María pudo ver la verdad bajo sus palabras prácticas. Se trataba de algo más que negocios. Se trataba de la música que había perdido cuando murió su madre. Se trataba de reconocer a un alma gemela en el lugar más inesperado. Se trataba de tenderle una mano a alguien que se estaba ahogando. Como Vincent deseó que alguien le hubiera tendido la mano hacía tantos años. María dijo que sí antes de que él pudiera cambiar de opinión. Su voz se quebró al darle las gracias, intentando expresar una gratitud indescriptible. Vincent desestimó su agradecimiento con un gruñido, claramente incómodo con las demostraciones emocionales. Le dijo que volviera el viernes a las 6, limpia y lista para jugar. Luego llamó al camarero y pidió una caja de comida para que María se la llevara, suficiente para varios días. También le puso algo de dinero en efectivo en la mano, diciéndole que era un adelanto de su primer sueldo. María salió de Giovanni esa noche, sintiéndose como si flotara. Las calles por las que había vagado. La desesperación ahora parecía diferente, más suave, de alguna manera, llena de posibilidades. Se aferraba a la comida y al dinero en una mano y al estuche de su trompeta en la otra. Su corazón estaba tan lleno que sentía que iba a estallar. Por primera vez desde la muerte de su padre, sentía esperanza. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de anticipación y ansiedad. María usó parte del dinero que Vincent le dio para acceder a las duchas de un gimnasio, pagando la tarifa diaria para poder asearse bien. Encontró una tienda de segunda mano y se compró un sencillo vestido negro, de esos que usan los músicos cuando actúan. No era elegante, pero estaba limpio y ordenado, y la hacía sentir casi normal. Practicó con su trompeta en el parque, repasando estándares de jazz que sabía que a su padre le encantaban, creando un repertorio que podría interpretar en Giovanni. La noche del viernes llegó más rápido de lo que María esperaba. Llegó al restaurante a las 5:30, media hora antes, tan nerviosa que apenas podía respirar. Vincent la recibió en la entrada trasera y la condujo a una pequeña oficina donde podía prepararse. Había preparado un espejo y maquillaje básico, artículos que había comprado específicamente para ella,
aunque fingió que solo estaban por ahí. María sintió una oleada de gratitud, pero sabía que no debía expresarla con demasiado entusiasmo. A Vincent no le gustaba que le dieran las gracias a las 7. María salió al pequeño escenario que Vincent había instalado en un rincón del restaurante. Temblaba tanto que temía no poder sostener la trompeta con firmeza. El restaurante estaba abarrotado, cada mesa llena de comensales bien vestidos que interrumpían sus conversaciones para mirarla. De repente, volvió a ser consciente de quién era, de dónde venía, de los meses que había pasado durmiendo en portales y mendigando. ¿Qué derecho tenía a estar delante de esa gente? ¿Qué derecho tenía a ocupar espacio en ese hermoso restaurante? Entonces vio a Vincent de pie al fondo, cerca de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Él asintió levemente, casi imperceptible. Y de alguna manera, ese pequeño gesto le dio a María el coraje que necesitaba. Levantó la trompeta, cerró los ojos y comenzó a tocar. Desde la primera nota, María supo que esta actuación sería diferente a todo lo que había hecho en la calle. La acústica en Giovanni era perfecta, lo que hacía que su trompeta sonara más rica y completa que nunca. La cálida iluminación y el elegante entorno crearon una atmósfera que elevó su música, transformándola del ruido de una esquina en algo mágico. Empezó con una pieza clásica de jazz, una que su padre solía tocar, sintiendo su presencia a su lado como si él mismo estuviera en el escenario. El restaurante quedó en silencio. Las conversaciones cesaron. Se dejaron los tenedores. Todos en Giovanni estaban concentrados en la joven con una trompeta maltratada, observando con asombro cómo volcaba su alma en la música. Un hombre de negocios que había venido a impresionar a un cliente se encontró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Una pareja celebrando su 10º aniversario se tomó de la mano por encima de la mesa, transportándose a la noche en que se conocieron. Una anciana que cenaba sola sonrió por primera vez. Desde el funeral de su esposo 3 meses antes, María tocó durante 2 horas esa noche, haciendo breves pausas para descansar los labios y beber agua. Recorrió clásicos del jazz y piezas originales, canciones rápidas y lentas, melodías alegres y baladas desgarradoras. Al final de la velada, todo el restaurante estaba bajo su hechizo. Cuando tocó su última nota y bajó la trompeta, los aplausos fueron atronadores. La gente se levantó de sus asientos para ovacionarla. Alguien gritó pidiendo un bis. Alguien más arrojó dinero al escenario. Un gesto generalmente reservado para los artistas callejeros, pero en este contexto, se sintió como el mayor cumplido. Doc Vincent observaba desde atrás. Con los brazos aún cruzados, su expresión aún cautelosa. Pero María podía ver el brillo en sus ojos, la sonrisa orgullosa que intentaba ocultar. Lo había logrado. Se había demostrado a sí misma. Se había ganado su lugar. Después de que el restaurante cerrara esa noche, Vincent le entregó a María un sobre con su pago. Era más dinero del que había visto en meses, más de lo que había ganado en semanas tocando en las esquinas. Pero eso no fue lo que le dolió el corazón a María. Fueron las palabras que Vincent pronunció al entregarle el sobre. Palabras que se sintieron como una bendición de una figura paterna que necesitaba desesperadamente. Le dijo que tocaba exactamente como cantaba su madre. María se reunió con Derek Patterson la semana siguiente, pero no para firmar su contrato. Llegó a su oficina con una contrapropuesta, una que lo dejó en silencio. Le dijo que consideraría grabar música, pero solo bajo condiciones muy específicas. Quería mantener el control creativo sobre su música. Quería seguir actuando en Swannies, al menos ocasionalmente, incluso si tenía éxito. Quería que cualquier contrato incluyera disposiciones para donar un porcentaje de las ganancias se destinaban a programas para jóvenes sin hogar en Chicago. Y quería que Vincent Romano fuera su asesor en todas las decisiones comerciales. Derek intentó negociar, seducirla, presionarla. Pero María había aprendido algo importante durante su tiempo en la calle. Había aprendido que podía sobrevivir a cualquier cosa.
Había aprendido que no necesitaba lo que Derek le ofrecía. En realidad, no. Lo quería. Claro, pero no lo necesitaba. Eso le dio poder, el poder de alejarse, y Derek lo percibía. Por primera vez en su carrera, se encontró aceptando términos que nunca habría aceptado de nadie más. Los 2 años siguientes fueron un torbellino de actividad. María grabó su primer álbum en un estudio profesional, una experiencia emocionante y aterradora a la vez. No estaba acostumbrada a la tecnología, a las múltiples tomas, a la perfección técnica que exigía la grabación. Pero se adaptó, aprendió y creció. El álbum se titulaba Street Song y presentaba una mezcla de estándares de jazz y composiciones originales, incluyendo la pieza que había tocado para Vincent en aquella fatídica primera noche. La portada mostraba a María sosteniendo la trompeta de su padre, con el mismo vestido negro que había comprado en la tienda de segunda mano. El álbum tuvo un éxito moderado, recibió buenas críticas y fue acogido con entusiasmo por los entusiastas del jazz. No convirtió a María en una superestrella, pero le abrió puertas que antes le habían estado cerradas. Fue invitada a tocar en festivales de jazz y salas de conciertos de todo el país. Fue entrevistada por revistas y periódicos. Su historia, desde la indigencia hasta el éxito, inspiró a lectores y oyentes. Participó en un documental sobre jóvenes músicos que superaban la adversidad. Su segmento conmovió a los espectadores hasta las lágrimas. A pesar de todo, María cumplió su promesa a Vincent. Siguió tocando en Giovanni siempre que estaba en Chicago, incluso cuando su agenda estaba cada vez más apretada. Esas actuaciones eran especiales, diferentes de los conciertos y festivales. En Giovanni, podía relajarse, experimentar, tocar por placer en lugar de para las cámaras y los críticos. Vincent se sentaba en su sitio habitual al fondo, observándola con la misma expresión de siempre, esa mezcla de orgullo y protección que hacía que María se sintiera segura. Pero a medida que María ascendía en popularidad, empezó a notar cambios en sí misma, cambios que la inquietaban. Se estaba acostumbrando a los buenos hoteles y a los vuelos de primera clase. Empezaba a reconocer su rostro en anuncios y carteles. La gente la paraba en la calle para pedirle autógrafos y decirle cuánto significaba su música para ellos. Era halagador, incluso embriagador, pero también peligroso, como estar al borde de un precipicio con una vista preciosa. Sabiendo que un paso en falso podría hacerla caer al abismo, recordó lo que decía su padre sobre los músicos famosos que se perdían en el éxito. Él meneaba la cabeza con tristeza y decía que habían cambiado sus almas por aplausos, que tocaban notas en lugar de emociones, que su música se había vuelto vacía y hueca. A María le aterraba convertirse en una de esas personas. Se aferraba a la trompeta de su padre como a un talismán, negándose a cambiar a un instrumento más nuevo y mejor, por muchas veces que se la ofrecieran. Esa vieja y destartalada trompeta la mantenía con los pies en la tierra, le recordaba de dónde venía, quién era realmente. La verdadera prueba llegó durante un concierto en Nueva York, la actuación más importante de la carrera de María hasta la fecha. El recinto tenía capacidad para 3.000 personas y todos los asientos estaban llenos. Entre el público se encontraban ejecutivos discográficos, críticos musicales, famosos y el tipo de mecenas adinerados que podrían lanzar una carrera con una sola llamada. María se había preparado durante meses ensayando su lista de canciones hasta que pudo tocarla dormida, asegurándose de que todo saliera perfecto. Pero mientras estaba entre bastidores, esperando a que su fila continuara, algo sucedió que amenazó con destruirlo todo. Dot recibió una llamada de Vincent. Su voz era débil, tensa, de una forma que María nunca antes había oído. Le dijo que estaba en el hospital. Se había desmayado en el restaurante esa tarde. El médico dijo que era del corazón, que necesitaba cirugía, que los próximos días serían críticos. La llamaba para desearle suerte en su concierto, para decirle que se diera el lujo de hacerlo todo y para asegurarle que la vería desde su cama de hospital. El mundo de María dio un vuelco. Vincent, el hombre que le había salvado la vida,
que le había dado una oportunidad cuando nadie más la dio, que se había convertido en la figura paterna que tanto necesitaba, yacía en una cama de hospital mientras ella estaba en una sala de conciertos a 3 estados de distancia. Su instinto le decía que cancelara el concierto, que tomara el primer avión de regreso a Chicago, que estuviera al lado de Vincent. Que era un concierto comparado con el hombre que le había cambiado la vida. Pero Vincent no quiso ni oír hablar de eso. Le dijo con esa voz áspera que ella lo amaba tanto que nunca la perdonaría si desperdiciaba esta oportunidad. Le recordó las palabras de su padre sobre nunca dejar que nadie le quitó la música del corazón. Él dijo que lo mejor que podía hacer por él era tocar para honrar el don que los había unido y mostrarle al mundo de lo que era capaz. Entonces le dijo que la amaba. Palabras que nunca antes había dicho y el teléfono se quedó en silencio. Dot. María estaba de pie tras el escenario con lágrimas en los ojos, la trompeta aferrada a sus manos temblorosas. Podía oír el murmullo del público a través de la cortina, miles de personas esperando escucharla tocar. En ese momento, se sintió más sola que en todos los meses que había pasado en la calle. Pensó en su padre muriendo en una cama de hospital mientras le sostenía la mano. Pensó en Vincent solo en otra cama de hospital luchando por su vida. Pensó en toda la pérdida que había sufrido, todo el dolor que había sobrevivido. Y pensó en la música, en lo que le había dado, en lo que podía dar a la gente que esperaba en esa sala de conciertos. La música la había salvado de la desesperación cuando estaba sin hogar. La música había creado una conexión con Vincent que trascendía las palabras. La música era el lenguaje del alma, y esta noche su alma necesitaba hablar. Dot. María se secó las lágrimas, cuadró los hombros y subió al escenario. Las luces cegaban tras la oscuridad del backstage, los aplausos, ensordecedores tras el silencio. Apenas podía ver al público, solo un mar de sombras tras el resplandor. Se llevó la trompeta de su padre a los labios. Por un instante, no pudo emitir ningún sonido. Tenía la garganta apretada por el dolor, la respiración atrapada en el pecho. Y pensó en Vincent observándola desde su cama de hospital, esperando oírla tocar. Pensó en su padre observando desde donde quiera que vayan los espíritus al dejar este mundo. Pensó en todas las personas del público que habían venido buscando sanación, alegría, conexión, escape, y María comenzó a tocar. Lo que salió de su trompeta esa noche no se parecía a nada que hubiera tocado antes. Era crudo, roto y hermoso, indescriptible. Abandonó su repertorio cuidadosamente ensayado y tocó desde el corazón, dejando que la música la llevara a donde quisiera. Interpretó el dolor y la esperanza, la desesperación y el triunfo, la muerte y la vida. Interpretó su historia, desde la infancia feliz con su padre hasta los días oscuros en la calle y el milagro de aquella noche a las afueras de Giovanni's. Tocó para Vincent, para su padre, para cada persona que alguna vez se había sentido perdida y sola, buscando el camino a casa. El público permaneció sentado en un silencio atónito, muchos llorando abiertamente. Los críticos la describieron más tarde como una de las interpretaciones musicales más impactantes que jamás habían presenciado. Pero María no sabía nada de esto mientras tocaba. Estaba en otro lugar, en lo más profundo de sí misma, en un lugar donde la música y la memoria se fundían en algo trascendente. Tocó durante más de 2 horas sin parar, con los labios enrojecidos y los brazos doloridos, volcando todo lo que tenía en esa vieja y maltratada trompeta. Cuando finalmente bajó el instrumento y abrió los ojos, el silencio duró un latido, luego 2. Entonces, toda la sala de conciertos estalló en el aplauso más atronador que María jamás había escuchado. La gente se puso de pie, vitoreando, llorando, gritando su nombre. El sonido la inundó como una ola, y sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas en el escenario, agarrando la trompeta de su padre, sollozando de agotamiento y emoción, y pensó que lo había logrado. Había tocado a pesar del dolor. Había honrado la memoria de su padre y su promesa a Vincent.
Había dado todo lo que tenía a una sala llena de desconocidos, y ellos lo habían recibido con el corazón abierto. Pero incluso en ese momento de triunfo, los pensamientos de María estaban a 3 estados de distancia, en una habitación de hospital en Chicago, donde el hombre que le había salvado la vida libraba su propia batalla. María tomó el primer vuelo de regreso a Chicago a la mañana siguiente. Apenas dormía, con la mente llena de preocupación. Fue directa del aeropuerto al hospital, todavía con el vestido negro del concierto, con los ojos rojos por el llanto y el cansancio. Las enfermeras le dijeron que Vincent había visto toda su actuación en su tableta, negándose a dormir hasta que ella terminara de tocar. Dijeron que había sonreído, de verdad, por primera vez desde su ingreso. Luego cerró los ojos y durmió plácidamente toda la noche. La cirugía de Vincent fue un éxito, aunque la recuperación sería larga y difícil. El médico le dijo que necesitaba reducir su estrés para dejar de dirigir a Giovanni y cuidar de sí mismo por una vez en lugar de cuidar de los demás. Vincent se quejó y protestó, afirmando que moriría de aburrimiento antes de que su corazón volviera a fallar. Pero María podía ver el miedo en sus ojos. La comprensión de que era mortal, de que su tiempo era limitado, de que no podía durar eternamente. Durante los meses siguientes, María tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Se tomó un descanso de las giras y grabaciones para ayudar a Vincent durante su recuperación. Regresó a su pequeño chic. Había vivido en un apartamento antiguo y dividía su tiempo entre cuidar de Vincent y tocar en Giovanni's. El restaurante se había convertido en un segundo hogar para ella y los clientes habituales en su familia. No quería perder eso, ni siquiera por la fama y el éxito. Derek Patterson se puso furioso cuando María le contó sus planes. La llamó tonta, desagradecida y autodestructiva. Le advirtió que la industria musical tenía mala memoria, que perdería su impulso y que nunca recuperaría la atención que había generado. María escuchó sus preocupaciones con cortesía y luego le dijo que algunas cosas eran más importantes que la atención. Colgó el teléfono, sintiéndose más ligera que en meses. El tiempo que María pasó con Vincent durante su recuperación fue valioso de maneras inesperadas. Liberado de las exigencias de dirigir su restaurante, Vincent finalmente tuvo tiempo para hablar en serio sobre su vida, sus arrepentimientos, sus esperanzas. Le contó a María historias sobre su madre que nunca había compartido con nadie, sobre su canto, su bondad y su fe, sobre que al final todo saldría bien. Habló de sus propias luchas, la soledad del éxito, los sacrificios que había hecho para construir a Giovanni. Habló de cómo conocer a María había cambiado algo fundamental en él. Había reabierto puertas que creía haber cerrado para siempre. María también compartió sus propias historias. Recuerdos de su padre que había guardado bajo llave porque dolían demasiado como para examinarlos. Pero ahora, sentado junto a la cama de Vincent bajo la suave luz de la tarde, esos recuerdos se sentían diferentes. Ya no eran solo dolorosos. También eran regalos hermosos y preciados de un hombre que la había amado más que a nada en el mundo. Ella y Vincent hablaban durante horas, sus dos historias de pérdida, música y supervivencia se entrelazaban en algo nuevo, algo que ninguno de los dos podría haber creado solo. A medida que Vincent se fortalecía, comenzó a hablar del futuro. Estaba listo para jubilarse, dijo, listo para cederle el puesto a Giovanni a alguien más joven y con más energía. Había estado pensando en quién podría ser esa persona y tuvo una idea que a María le pareció aterradora y emocionante a la vez. Quería cederle el restaurante a Dot. María intentó negarse. No era empresaria. Dijo que era música. No sabía nada de cómo dirigir un restaurante. Pero Vincent desestimó sus objeciones con su habitual brusquedad. Dijo que podía contratar a gente que conociera el mundo de los negocios. Lo que ella aportaba era algo más importante, algo que no se podía enseñar ni comprar. Aportó la música. Aportó la magia que había transformado a Giovanni de un buen restaurante italiano en algo especial. Aportó lo que su madre le había regalado a su pequeño apartamento en Brooklyn hacía tantos años.
La transición tardó casi un año en completarse. María aprendió todo lo que pudo sobre la gestión de Giovanni. Aunque seguía actuando allí los fines de semana y aceptando ocasionalmente invitaciones a conciertos que no requerían viajes largos, contrató a un gerente para que se encargara de las operaciones diarias y a un chef que se había formado con el equipo original de Giovanni. Hizo pequeños cambios en el restaurante, añadiendo más noches de música en vivo, creando un programa de becas para jóvenes músicos de entornos difíciles y consolidando Giovanni como un lugar donde la música, la comida y la comunidad se unían para celebrar la vida. La noche en que María se convirtió oficialmente en propietaria de Giovanni, ofreció una cena especial para todas las personas que la habían apoyado a lo largo de su trayectoria. Los trabajadores del refugio para personas sin hogar que la habían ayudado a sobrevivir esos primeros días oscuros estaban allí. El dueño de la tienda de segunda mano que le había vendido su primer vestido negro estaba allí. Derek Patterson incluso apareció, tras haber aceptado finalmente las decisiones de María, admitiendo a regañadientes que parecía más feliz que cualquiera de sus clientes más famosos. Y Vincent estaba allí, por supuesto, sentado en la mejor mesa del lugar, con un aspecto más saludable que en años. María tocó esa noche, como todas las noches. Estaba en Giovanni. Pero antes de empezar, guardó un momento de silencio. Les contó a los presentes sobre su padre, sobre la trompeta que le había pertenecido, sobre la promesa que le había hecho mientras él agonizaba. Habló de haber tocado fondo y haber sido levantada, de cómo un simple acto de bondad de un desconocido había cambiado el curso de toda su vida. Miró a Vincent mientras hablaba, viendo en sus ojos todo el amor y el orgullo que le costaba expresar con palabras. Entonces María alzó la trompeta de su padre, ese instrumento maltratado, abollado y hermoso que la había acompañado en las noches más oscuras y los días más brillantes. Puso sus labios sobre la boquilla que había tocado los labios de su padre miles de veces antes, y comenzó a tocar. La música que llenó a Giovanni esa noche era diferente a todo lo que María había tocado antes. Era una pieza nueva, en la que había estado trabajando durante meses, una composición que contaba la historia de su trayectoria. Comenzó suave y triste, una melodía solitaria, que hablaba de pérdida, dolor y noches frías en calles implacables. Luego creció, añadiendo capas de calidez a medida que la amabilidad entraba en la historia, cuando el brusco dueño de un restaurante se arriesgaba con una chica desesperada. La música se convirtió en algo triunfante y esperanzador, celebrando el poder de las segundas oportunidades y la conexión humana. Las notas finales de la pieza estaban dedicadas a su padre, una conversación entre la hija que él había criado y el hombre en el que se había convertido. María lo imaginó de pie a su lado, con su propia trompeta en las manos, tocando como tantas veces lo habían hecho en su pequeño apartamento. Casi podía oír su voz en el silencio entre notas, diciéndole que estaba orgulloso, diciéndole que había mantenido su promesa, diciéndole que la música nunca moriría mientras ella la mantuviera viva. Cuando María bajó la trompeta y abrió los ojos, el restaurante quedó en silencio por un largo momento. Entonces comenzaron los aplausos. No los aplausos pulidos de una sala de conciertos, sino algo más cálido y personal. El aprecio de quienes conocían su historia y entendían lo que significaba este momento. Vincent estaba de pie junto a su mesa, aplaudiendo con más fuerza que nadie, sin molestarse en ocultar las lágrimas que corrían por su rostro curtido. María miró a su alrededor, al restaurante que ahora era suyo, a los rostros de quienes se habían convertido en su familia, al retrato de Sofía Romano que Vincent había colgado cerca del escenario. Pensó en el camino que la había traído hasta allí, de adolescente afligida a músico callejero sin hogar, a dueña de uno de los restaurantes más queridos de Chicago. Pensó en todo el dolor y toda la belleza, toda la pérdida y todo el amor. Y sonrió, una sonrisa de verdad, porque sabía que su padre tenía razón. Siempre, mientras pudiera tocar, él siempre estaría con ella. Mientras la música viviera, nada se perdería del todo. La trompeta en sus manos era más que un instrumento. Era un puente entre el pasado y el presente,
entre los vivos y los muertos, entre quien había sido y en quien se había convertido. María Santos le había preguntado una vez a un desconocido si podía tocar a cambio de una comida gratis. Ese desconocido se había reído de ella, se había burlado de ella, la había descartado como una simple molestia. Pero ella había tocado de todos modos, entregándose por completo a la trompeta de su padre, y todo había cambiado. Ahora estaba en su propio restaurante, rodeada de amor, música y posibilidades, prueba de que incluso la noche más oscura finalmente da paso al amanecer. Fuera de la ventana de Giovanni, la ciudad de Chicago brillaba con 1.000.000 de luces. En algún lugar, otro adolescente sin hogar estaba acurrucado en un portal, preguntándose si el mañana traería algo mejor. María hizo una promesa silenciosa: encontrar a esos jóvenes, ayudarlos como Vincent la había ayudado a ella, transmitirles el don de la esperanza que le había salvado la vida. La música nunca muere. Solo espera a la persona adecuada para tocarla.